Edad antigua. 353 a.C. Rómulo y su hermano gemelo Remo fundan Roma en el mismo sitio donde una loba los cuidó y amamantó. Según la leyenda, ya de jóvenes estaban en una pelea y tras saltar Remo sobre una muralla que Rómulo estaba construyendo, lo ensartará con su espada. Por eso se llama Roma en honor a Rómulo. En 1000 años, Roma ha crecido demasiado y se ha hecho muy fuerte en ese tiempo. 539 a.C., 12 de octubre, la ciudad de Babilonia, en la Baja Mesopotamia, actual Irak, cae sin batallar ante el ejército persa al mando del general Jobrias. 551 a.C., 28 de septiembre, hace 2566 años. Tradicionalmente se marca esta fecha como la del nacimiento de la aldea de Kufo, de una de las figuras más influyentes de la historia china. Un poderoso ejército, formado por unos 20.000 hombres, desembarca en la costa oriental de Ática a 40 kilómetros de Atenas para atacarlos. Los persas con 20.000 hombres y los atenienses con solo 10.000 hombres van a la pelea y los atenienses sorprendentemente ganan y solo pierden 192 hombres contra 6.400 hombres perdidos de los persas. 171 a.C., 6 de julio, hace 2386 años. En Grecia acontece la batalla de Leuctra, donde el ejército tebano de Epaminondas se enfrenta a los espartanos, terminando con la derrota espartana, en lo que será el comienzo de la hegemonía tebana. Año 81, 14 de septiembre, hace 1934 años, Tito muere. Entonces Domiciano se queda como emperador de Roma. Domiciano lucha contra la corrupción y contra el caos y la crisis. Domiciano derrota a los germanios, derrota a los dacios y a los sarmatas. Año 96, 18 de septiembre, hace 1919 años, Domiciano lamentablemente es asesinado. Año 193, 28 de marzo, en Roma, tras haber sido proclamado emperador hace tan solo 86 días, miembros de la Guardia Pretoriana asesinan al emperador Pertinax, que les ha denegado un donativo. Los pretorianos subastarán el título de emperador vacante al senador Didio Juliano, que lo comprará, convirtiéndose en el nuevo emperador, lo que derivará una breve guerra civil. Pero después Septimio Severo arreglará todo. Año 409, después de que en el año 406 los pueblos bárbaros invadieran el imperio de Occidente y estuvieran saqueando Galia durante casi 3 años, en el día de hoy los suevos, vándalos y alanos atraviesan los Pirineos entrando en la península ibérica, donde se expandirán en busca de nuevas tierras fértiles y ricas, y ciudades ricas. Con el tiempo, los visigodos, que son aliados de Roma, persiguen a estas tribus y serán quienes controlen casi toda la región hispana. 76 resulta después el último emperador del Imperio Romano Occidental, Rómulo Augusto, por el bárbaro germano Audacer. La coronación de Audacer es como el fin del Imperio Romano. Comienza Edad Media, 476 después de Cristo. La caída del Imperio Romano trajo muchas cosas, como la aparición delimitada de los principales países de Europa como Alemania, Italia, etc. Y también distintas lenguas como son el italiano, el francés, etc. Las cruzadas fueron una serie de campañas militares durante la Edad Media europea contra los musulmanes de Medio Oriente que habían conquistado Jerusalén, Tierra Santa, en 1076. Se dividió en 8 periodos. Se hizo una tregua de 10 años, pero al acabar la tregua volvieron a atacar y los cristianos terminaron perdiendo. Después de 208 años
de que el Papa Urbano II predicó la primera cruzada, estas guerras santas terminaron. Y los templarios eran 9 franceses que querían proteger a los cristianos en las cruzadas. En 1129 fueron oficiales por la Iglesia Católica. La bandera era blanca con una cruz roja. Eran solo los mejores. Eran los intelectuales que protegieron la Tierra Santa y perdieron las cruzadas, lamentablemente, y por eso dejaron de ser los caballeros templarios y los deshicieron. El nacimiento de Roger Bacon, 1214, fue el creador del método de análisis científico, es decir, la ciencia empírica, y con esto quiero decir que planteó primero un problema, luego una hipótesis o teoría, y mediante la medición, repetición y comprobación del problema se llegaba a una conclusión determinante y se podía elaborar una ley científica, lo que hoy conocemos como el análisis científico. Él lo inventó, creó y usó, y compartió. La Inquisición hace referencia a varias instituciones dedicadas a la supresión de herejía mayoritariamente en el seno de la Iglesia Católica. Son todas esas torturas que alguna vez vimos en secundaria que le hacían a las personas. Se desarrollaron varios tipos como la de Portugal, la de España y demás. Pero la primera de todas fue en 1249. La peste negra fue una enfermedad por la que mucha gente murió porque era muy contagiosa en 1348. Aproximadamente en 1450 J. Gutenberg inventó la imprenta, pero antes la duplicación de libros era un sistema manual lento y muy costoso. Los curas que dominaban el latín y el griego eran los únicos que podían duplicar libros. La iglesia decidía qué, cómo y cuánto duplicar. O sea que Aristóteles, Platón, Pitágoras, Homero, Pericles, todos eran ignorados. En 1453 cae Constantinopla, la urbe más grande de la Turquía actual. 200.000 hombres al mando del monarca Mehmed asaltan la ciudad, defendida por 7.000 soldados. Y pues pierden. Cuando en 1492 Cristóbal Colón descubrió América, revolucionó el mundo. Cambió la geografía, la astrología, el concepto del mundo. Revolucionó todo, la biología, zoología, comida, todo cambió. En 1770, los colonos norteamericanos inician hostilidades contra los británicos, mejor conocido como la Matanza de Boston. El casamiento también del delfín Luis XV de Francia con María Antonieta de Austria. En 1771 muere Federico Adolfo, rey de Suecia, le sucede Gustavo III. En 1774 muere el Papa Clemente X1V y le sucede Pío XI. Los navegantes ingleses al mando de Cook reportan la existencia de grandes hielos al sur de Nueva Zelanda. En 1775 los españoles vencen a los marroquíes y estalla la guerra en 13 colonias inglesas. En 1776 George Washington ataca en Dorchester y Thomas Jefferson redacta la Declaración de Independencia. En 1780 guerra naval entre España e Inglaterra en el litoral de Cádiz. 1781 desembarco de tropas españolas y francesas en Menorca. 1782 los ingleses se rinden en Menorca, que es ocupada por los españoles. 1783 Tratado de Versalles entre Gran Bretaña, Francia, España y Estados Unidos. 1784 se ratifica la paz entre Inglaterra y Estados Unidos. 1786 muere Federico II de Prusia y le sucede Federico Guillermo II. 1789 Fernando, hijo de Carlos IV de España, es reconocido como príncipe heredero. Estallan motines populares en París. Se desencadenará la Revolución Francesa. Edad contemporánea, 1789. Se desata la Revolución Francesa. Batalla de Valmy, victoria francesa contra Prusia. Inicia el avance francés. 1796. Comienzan las campañas de Napoleón en Italia. 1815. Batalla de Waterloo, caída de Napoleón.
De la reina Victoria inaugura la era victoriana, el auge del Imperio Británico. 1850 unificación de Italia. 1860 unificación de Alemania. 1870 al 71 guerra franco-prusiana, gana Prusia y en 1871 se unifica definitivamente Alemania. 1914 Primera Guerra Mundial. 1938 Segunda Guerra Mundial. 300 aviones alemanes bombardean París, ocasionando muchas muertes. 1999 en Turquía hay un terremoto de 7,4 grados. 2012 Enrique Peña Nieto del PRI gana la presidencia. Por último, 2015 hay atentados terroristas en Francia ocasionando muchísimas muertes.